Sí que creo que hay un primer elemento. Yo creo que para entender lo que está pasando en el conflicto de la estiba, casi lo mejor es olvidarse de las películas que a todos nos pueden venir a la cabeza, es decir, de Hoffa y todas estas películas, o si queremos acordarnos de la historia, igual acordarnos de los irlandeses en los dockers, que tuvieron una lucha más digna por la defensa de sus puestos de trabajo y por la solidaridad obrera en Irlanda, o digamos que esa es una, olvidarnos un poco de esas referencias peligrosas, y por otro lado también entenderlo dentro de la lógica global, olvidarnos de que estamos hablando de estibadores y pensar que estamos hablando de un sector estratégico que da mucho dinero, muchos beneficios y que cada vez da más, porque cada vez se apuesta por un modelo económico que hace de las mercancías el elemento fundamental de tracción económica. Es decir, ya no es tanto la producción, sino sobre todo es el mercado, es el desplazamiento y la compra y la venta, y ahí evidentemente los puertos juegan un papel fundamental, pero como digo, es el contexto económico mundial, es un paso más en la desregulación total de derechos, en el neoliberalismo que llaman, ya no sé cuánto tiene de neo, el liberalismo a ultranza que vivimos, que lo que hace es parasitar los sectores productivos y los sectores que generan beneficios a un Estado, llevarlos al terreno privado y explotarlos, dejando al terreno público pues sin capacidades y sin recursos. Esto no es nuevo, y por eso decía, igual lo mejor es no ni siquiera pensar en la estiba, sino que esto lo hemos visto con el sector naval, lo hemos visto con determinados sectores dentro del Estado, igual que Correos, Endesa, el energético, Iberdrola, es decir, todo lo que antes era público se prometió que era necesario liberalizarlo, casi siempre porque de Europa nos obligaban y porque así, además, los consumidores finales, es decir, vosotros y vosotras, íbamos a obtener mejores condiciones, ya fuera en la tarifa de la luz, ya fuera en cualquiera otra de las materias en las que prestarán servicios cualquiera de esas empresas. La realidad siempre ha sido la contraria, es decir, no se ha abaratado nada, no hemos percibido ningún beneficio, pero hemos visto cómo alguien ha hecho negocio. Y ahora aquí pasa exactamente lo mismo. No es justo ahora, porque se lleva haciendo desde hace unos años y ya se explicará, pero básicamente es la misma pelea. Es decir, un sector que genera un montón de beneficios se pone o se orienta hacia la desregulación total para aumentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas, las que ellos les llaman terminalistas, para que nos entendamos nosotros y nosotras, los que no somos muy duchos en materia portuaria, y las grandes corporaciones, o sea, las que son capaces de mover barcos inmensos con millones o con toneladas y toneladas de producto. Y esa es un poco la realidad. ¿Dónde se ve con más claridad? Porque aquí estamos en una fase de la pelea que seguramente se está dando en toda Europa y se está dando con diferentes niveles de intensidad. Pero en ese camino de la desregulación total y de dejar al Estado fuera de juego en cualquier capacidad de influencia en el terreno de la economía, es decir, la eterna pelea esta entre la economía y la política, cuál debe estar supeditada a cuál, que decimos por lo menos en las organizaciones de izquierdas, de la política tiene que dominar la economía, mientras que en el liberalismo dice la economía tiene que dominarlo todo, incluso la política. Tiene que hacer de la política algo que no moleste la posibilidad de generar mayores beneficios económicos. Pues ahí entra el juego de los puertos. Y entra el juego de los puertos y yo creo que hay un ejemplo muy claro que es el de Grecia. En Grecia, a raíz del famoso memorándum que obliga a Syriza, bueno, que obliga al gobierno griego, en ese momento de Syriza, a tener que aceptar una serie de condiciones, una de las condiciones que le ponen, junto con la de las jubilaciones y otras por el estilo, es privatizar, siquiera parcialmente, el puerto del Pireo, que es uno de los puertos más potentes del Mediterráneo. ¿Y eso qué supone? Pues que las grandes empresas de las que he hablado antes, las terminalistas, en este caso una china, COSCO, lo que hace es comprar una parte del puerto del Pireo y a partir de ahí impone sus condiciones. Y sus condiciones pasan, generalmente en el neoliberalismo, por abaratar costes a través de la depreciación o digamos de la pérdida de dignidad en los salarios y la pérdida de dignidad en la calidad del trabajo. No se plantean ganar menos, sino que quieren ganar eso o más, y la única manera que ven de ganar eso o más no es abaratar, es decir, buscar otra política de expansión comercial que abarate los productos o cosas de este tipo, sino que es a costa de los salarios de los y las trabajadoras. Y eso, solamente, al final todo esto que yo os cuento, se lo he oído a Alain y a otra gente, pero que son ellos los que lo controlan mucho mejor y lo podrá explicar con más detalle, pero es fundamentalmente uno de los elementos. Y ese es digamos, el paraguas general que nosotros vemos cuando hablamos de estibadores. Nosotros el otro día, en la intervención que hubo en el Congreso de los Diputados, que como ya sabéis todos y todas, o todos los que estamos hoy aquí sí sabemos todos y todas, igual si hubiera habido más gente, alguno podría estar despistado, pero pues ya sabéis que se rechazó el Real Decreto del Partido Popular, el Real Decreto que el ministro del Partido Popular iba o quería aprobar,
En ese Real Decreto lo que hacía era caminar hacia esa desregulación total y lo que se hizo fue rechazarlo. Nosotros señalábamos que uno de los elementos por los que había sido posible rechazarlo era porque se había encontrado con un colectivo que tiene una alta conciencia de clase obrera, y que además tiene todavía en sus manos algo parecido. Tampoco quiero ser yo aquí ahora épico, ponerme épico, porque luego igual a la me dice, pues no es para tanto, y tendría razón él, no yo, pero tiene de alguna manera un cierto componente de poder popular. Durante décadas, la capacidad que tenía un trabajador, que tenía la clase obrera, de contraponer al empresario era su capacidad para frenarle la actividad, para generarle daños o pérdidas que le hicieran al empresario sopesar las posibilidades de desbloquear la huelga a través de un acuerdo o mantenerla hasta el final. Y cuando tú eres fuerte, cuando la clase trabajadora era fuerte, conseguía mantener determinados niveles de confrontación y así pues influir en las decisiones. Y eso sí se da en los puertos todavía hoy. Probablemente no se dé en casi ningún sector más. Si ahora nos vamos a cualquier, ya no voy a decir gran empresa en Euskal Herria, porque quedarán pocas, veamos las medianas empresas, o lo que ahora son grandes empresas de 500 trabajadores, 600, o Michelin, o Mercedes y demás, veremos que, salvo honrosas excepciones, ya no existe esa capacidad de contestar al empresario en sus decisiones a través de tu capacidad para organizarte, resistir y generar un escenario en el que al empresario le sea más rentable o le compense más alcanzar un acuerdo que llevar adelante su política. Y eso, sí, como digo, sí se hace en los puertos. Y eso se hace, y ya voy terminando, en un contexto en el que seguramente todos hemos visto cómo esto obedece a una secuencia organizada. Es decir, cuando el gobierno, porque dicen que Europa obliga con una multa de 134.000 euros diarios a regularizar la situación o a liberalizar la situación para, digamos, no afectar a la competencia, lo que hace es lanzar a los estibadores o lanzar a la gente contra los estibadores. Y lo primero que dice es que son unos privilegiados. Yo hoy mismo se lo oía decir a un energúmeno que, como todos, presume tener pasado de izquierdas, pero que ya evidentemente no se alinea mucho por ahí, que decía que eran unos privilegiados. Yo nunca he entendido, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede llamar privilegiado a alguien que tiene unas condiciones laborales dignas que para sí quisiera la mayoría y que en cualquier caso las ha obtenido de su negociación con un privado. Y eso también es importante señalarlo. Es decir, las condiciones laborales y salariales que tengan los estibadores y las estibadoras no son condiciones de privilegio respecto a otros trabajadores de su mismo sector, es decir, o de su mismo empleador. Si estaríamos hablando de que quien les paga fuera la administración pública y alguien me dijera que un estibador tiene condiciones salariales 3 veces mejores que las de una profesión parecida en riesgos y dificultades a las de un estibador con el mismo empleador, es decir, con la administración pública, ahí quizás podríamos hablar, no sé si de privilegios, pero de cierta descompensación. Pero cuando son empresas privadas las que han acordado con ellos unas determinadas retribuciones salariales que tienen que ver con lo que luego explicará Alain, de disponibilidades, del carácter, es decir, la propia significación que tiene el puerto en la economía y tal, pues difícilmente se puede hablar de privilegios. Yo creo que es uno de los elementos que hay que situar. El otro elemento, y sé que él lo va a comentar, lo hemos mirado antes un poco cómo lo repartíamos, tiene que ver con que si hay mujeres o no hay mujeres, con lo que cobran y con no sé cuántas cosas. Pero aparte de que casi nada de eso es cierto, es que parece bastante ridículo que se agarren a una multa que no significa ni siquiera ni una décima parte de lo que se ha tenido que pagar, por ejemplo, bueno, una cienava parte creo que es de lo que se ha tenido que pagar por el rescate de las autopistas. No quiero decir ya lo de los bancos, que es todavía muchísimo más, pero ni siquiera con las vacaciones fiscales vascas. Y el otro día lo que vimos en el Real Decreto, que es curioso que se hable de privilegios cuando quien firma todos los reales decretos es el rey, que si sabe alguien de privilegios será él más que nadie, no los estibadores. Pues lo que vimos fue al PNV alinearse. Y mucha gente a mí me ha preguntado por qué el PNV se ha alineado con el PP en esta historia. Y bueno, pues sin tener que perder demasiado tiempo en explicar que el PNV es de derechas y que siempre ha defendido los intereses de la clase dominante, etcétera, etcétera, yo creo que hay un elemento muy claro. El PNV no hace ningún esfuerzo por oponerse a la deriva neoliberal, sino que intenta cabalgarla de la mejor manera posible, y lo que ellos entienden que es la mejor manera posible es dar empleo a empresas controladas o bien relacionadas con ellos, para que estas a su vez, si ellos son capaces de influir, puedan ofrecer unas condiciones laborales un poquito mejores que las del entorno. Y esto ya se está haciendo en Bermeo. Yo no digo lo de las condiciones mejores, pero lo de buscar ese nuevo escenario ya se está haciendo en el puerto de Bermeo. Aquí en Euskal Herria hay 3, bueno, ahora más, está Ondarroa, hay muchos más puertos, pero digamos puertos con esa lectura de descarga de materiales y demás, ahora mismo hay 3, Pasaia, Santurtzi y Bilbao y Bermeo. Solo Pasaia y Santurtzi y Bilbao están dentro de la
lectura estatal, dentro del marco estatal. Y por eso desde H. Bildu también señalábamos la necesidad de que nos lo transfirieran, es decir, que fuéramos capaces nosotros de determinar cómo queremos y al servicio de qué queremos que estén los puertos en nuestro país, entendiendo que son y eso también lo entiende el Estado español y por eso no lo suelta, que son un sector estratégico para la construcción de cualquier país, y como nosotros queremos construir el nuestro y el propio, sería Euskal Herria, pues necesitamos esos puertos. Pero sin embargo en Bermeo, donde ya está, hay quien dice, bueno, joder, es que al final, y eso me decía el otro día en la charla en Donosti, pues alguien me decía, pero al final, ¿cuál es el modelo? Porque transferir para que se haga lo mismo que en Bermeo, porque en Bermeo lo que se hace es ese sistema casi de desregulación que permite que pueda trabajar en la estiva, entre comillas, cualquiera, y la desestiva, con los riesgos que eso tiene para la gente, y que además lo haga con unas condiciones laborales que se parecen más a las que hemos visto muchos en la tele o algunos habéis vivido en vuestra juventud, del que va a la plaza del pueblo y elige a los que le da la gana y por el precio que les da la gana, que generalmente suelen ser aquellos a los que quiere primar o premiar y no al resto, ¿no? Y ese es digamos, un poco el escenario general. Yo no voy a extenderme ya más. Ahora mismo estamos en la segunda fase de la presión, y la primera, que es la del privilegio, la de la mafia, que decía Ana Sagasti el otro día en un debate en la tele, creo que llamó a los estibadores como mafia, pues seguramente porque él ha visto mucho Jofa y se ha quedado ahí y no quiere ver lo que hacen en Bermeo sus colegas o lo que han hecho en otros lugares y de otras maneras. Pero hemos pasado de esa fase, porque quizás no les ha funcionado, porque no han conseguido tumbar voluntades para imponer el Real Decreto la semana pasada, a otra fase, que es ya más rocambolesca si cabe, que es decir, pues si no apruebo el Real Decreto, pues habrá que ir a elecciones anticipadas. Entonces ahora parece que estos señores, aparte de ser unos privilegiados y de no ser muchos, porque creo que son 6.000 y pico en todo el Estado y en Euskal Herria pues no llegan a 700, si no me equivoco, pues son capaces de provocar lo que no hemos sido capaces las fuerzas de izquierda por nuestra propia capacidad, que es tumbar un gobierno. Luego lo mismo, lo del poder popular y lo de la conciencia de clase, pues es hasta mucho mayor de la que seguramente ellos presuponen y de la que nosotros también igual les intuimos, ¿no? Porque si es verdad que están dispuestos a llegar a eso, sería todo un logro. Pero no creo que sea así. Realmente yo creo que es otra fase más de presión y creo que el escenario, y esto ya termino, pues igual lo que más me toca a mí en lo político, creo que el escenario al que vamos, por desgracia, es un escenario en el que Ciudadanos, y tengo dudas de si el Partido Socialista no variará en su posición, y la variarán en función de una laxitud en el Real Decreto. El Real Decreto se agarra a la premura de la necesidad de aprobar algo cuanto antes, porque si no Madrid nos va a freír a multas. No es del todo cierto, supongo que ya lo podrá explicar también ahí Alain con lo de los tiempos y demás, porque me lo ha explicado a mí, pero realmente no es tan así, o sea, no hay ese tiempo, no necesitas tenerlo aprobado para el 28 porque si no te fríen a multas, sino que tienes un periodo de aplicación, un periodo de adaptación, etcétera, y hay diferentes maneras, pero lo que hay que decir claro es que el Real Decreto que aprobaron el otro día no era, que es lo que está diciendo el PNV, o eso, o incumplir a Europa, que es un imposible. Se puede, y los estibadores y las estibadoras, a mí así me lo han transmitido siempre de los diferentes sindicatos con los que he hablado, ellos, más allá de la lectura política que puedan hacer de todo, que las habrá muchas y muy variadas, ellos saben que en su confrontación actual la pelea no está en cumplir o no cumplir la sentencia europea, que ya saben que hay que cumplirla, pero lo que se puede hacer es aprobar ese decreto que lo desregulariza totalmente, u otros decretos, u otras normas legales que cumpliendo con la sentencia no se lleven por delante pues, la dignidad salarial y laboral de los y las estibadoras. Y ahí es donde está la pelea. Entonces es probable que en esa horquilla entre lo que quiso el PP y lo que los trabajadores plantean, se pueda alcanzar algún punto de acuerdo para alguna parte de los representantes de los trabajadores. Y es probable que el día 30 pues, vuelvan a la carga, intentando ahí sí tener los apoyos mayoritarios. Y ahí, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo tal vez de Coalición Canaria o incluso con la abstención del PSOE, podrían ya sacarlo adelante. Ese es el escenario. Por eso sí que es verdad que, aunque parece que el 24 se paró todo, yo me alegré mucho de ver a toda la gente tan contenta, pero bueno, yo, como soy muy consciente de la gente que tengo alrededor y de la capacidad que tiene Mariano y toda esta gente, digo, pues tampoco sé si era para tanto, pero no les vas a quitar la ilusión ese día. Pero yo creo que la pelea sigue y yo creo que ahí sí que sería bueno para todo lo que va a seguir a continuación, pues conocer un poco más qué es todo esto y un poco de dónde viene el conflicto, por qué se desarrolla, cómo se desarrolla. No entiendo muy bien cuál es la diferencia en cuanto a Europa, por qué realizan la denuncia cuando ya estaba liberado el sector, es decir, ya podían comprar acciones libremente las empresas que pudieran entrar, cómo se coarta la entrada de nuevas empresas. O sea, ¿a qué se debe la denuncia exacta desde Europa? O sea, por lo que preguntas, hay una historia que es como más clara. Yo ya
el Estado español tiene sanciones europeas cada año un porrón, porque tú vas construyendo la arquitectura europea y hay sectores que pues, no están ajustados a lo que tú has definido para toda Europa. Ahora que se está hablando de esto, también yo en internet ahí buceando el otro día, había uno que se había currado esto de hacer ahí una especie de fotomontaje, 4 sanciones, la mínima de 28 millones de euros, la máxima de 70 y pico, una que era por el regadío en Murcia, otra que era por no sé qué caminos viales en Cataluña, o sea, las hay de todo tipo, pero la clave de todo esto tiene que ver, y veo por aquí, con la lectura que se hace de Europa. Él lo ha dicho. ¿Por qué se habla de Grecia, se habla de Portugal y ahora se habla del Estado español? Pues porque hay una Europa, o se quiere construir, y además lo decía Rajoy en otro punto la semana pasada, la Europa a las 2 velocidades, de que no es malo que haya una Europa a 2 velocidades, todo el mundo no puede ir a la misma velocidad, y Alemania y no sé cuántos no están dispuestos a seguir dando dinero, según dicen ellos, para que todos seamos iguales, cuando la realidad es que no lo somos. Es decir, hay países más ricos y más pobres. Y eso tiene que ver también con la lógica del TTIP. O sea, la gente que está en la plataforma del TTIP, y por aquí hay alguien que está, normalmente siempre decimos, no, esto del TTIP, de los tratados comerciales, Estados Unidos, Europa y tal, o Canadá, Europa, nos los quieren colar porque dicen que hay que librarse de aranceles y eliminar trabas. Si estamos hablando de un mundo globalizado en base al mercado y a las mercancías, ¿cuál es la traba principal que se encuentra una mercancía cuando llega a un estado? Una, los aranceles que pone el propio estado, eso tiene que ver con ellos, pero otra es el propio puerto. Si tú el puerto lo desregularizas y, como dice él, puedes conseguir instalarte con Costco, con Mars o con la que sea, que a su vez estará participada de no sé qué transnacionales que serán las mismas que tal, tú consigues instalarte ahí y tener, pues como construyeron San Mamés, pues 300, no voy a decir chinos, para no estar todo el día con los chinos, 300 portugueses con salario portugués haciéndote la labor de ellos, te la hacen. Pero lo que nunca se dice de los estibadores, y eso yo se lo he oído pues, a bastante, bueno, a todos cuando he oído hablar, cuando he hablado con ellos, pero en charlas y cosas que he leído, es que no es una labor, es decir, que esto no es me voy y ayudo a un colega a descargar una furgoneta, es una labor de riesgo, o sea, son vigas lo que pasa por encima, son contenedores de toneladas, y ellos mismos se preocupan mucho en esos cursos de formación de que la gente que está currando pueda garantizar su seguridad, porque en la garantía de su seguridad va la de los demás. Es que ahí te estás jugando la vida. Ayer me lo decían, o el viernes me lo decían en Ezkerraldea, que normalmente siempre sacamos estadísticas y cuando hay un accidente laboral siempre decimos 5 muertos en Ezkerraldea, supongo que en los últimos 20 años, así que no sé el lapso temporal, pero siempre decimos los 5 muertos de Ezkerraldea en accidentes de trabajo. Pues me decía uno de los que estaba allí conmigo, de Bildu, que además está en el puerto, que los 5 son del puerto. Igual estoy hablando de los últimos 20 años o 30, no lo sé. Sí, pero no sé en los últimos del puerto. 15 años... O 15 o los que fueran. Sí, ¿no? ha habido... Y Bueno, luego, el último compañero nuestro murió el año pasado. Ya en el puerto. A ver, por eso también eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego con el tema de las ITTs, aprovechando así un poco, porque yo sé que, sobre todo para el mundillo de izquierdas, cuando es hablar de TTs y dices, hostia, esto es malo, ahí les tienen en peores condiciones, tal. Yo, si no estoy muy equivocado, si no me corriges, creo que las condiciones laborales y salariales de la gente que entra vía ETTs a trabajar los días que tiene que trabajar en el puerto, porque hay esos picos de intensidad que hablaba Alain, lo hacen por presión de los trabajadores, no de la empresa, en las mismas condiciones laborales que los propios trabajadores. A mí que alguien me diga en qué empresa, me da igual, La Naval, Altos Hornos, Euskalduna, la que era Fabreleco, Edesa, que me diga alguien, de las que existen, muchas de ellas ya no existen, qué comités de empresa de esas empresas se han peleado para que los que entraban a currar en invierno, en navidades o no sé qué, lo hicieran en las mismas condiciones. Por esto cuando se habla de si son privilegiados o no, si son insolidarios o no. Cada vez me decía uno, joder, pero es que cuando ha habido huelgas y movidas en, bueno, este es el Escualde, en Ezkerraldea, algunas no han salido. Digo, ya, pues si yo te contara de manis que me he comido yo de la Naval y de Altos Hornos con ellos para encontrarme un montón de gente que me decía, no, si a ellos les va a ir muy bien, para nosotros nos dejan colgados. No, si ellos no salieron, ¿cuándo? No nos enfrentamos, que es una de las caracterizaciones, a un sector, por eso yo hablaba de la conciencia de clase o de un poco el poder popular, no nos enfrentamos precisamente a un sector que esté más desideologizado que cualquier otro, sino más bien todo lo contrario, que no se pelee en condiciones laborales dignas en menor medida que ningún otro, sino todo lo contrario. Yo creo que por eso es una amenaza, y por eso también aprovechan el viaje, y el PP dice, joder, pues lo que desregularizo, me los cepillo. ¿Y cómo me los cepillo? Lo explicaba Alain, con dinero público. Eso ya también es la hostia, porque te dicen, no podemos aguantar 134.000 euros al día de multa y tal. Yo me hago una pregunta, yo todavía en 2 minutos no me dio tiempo a hacerla. Pero tenía al ministro enfrente y ponía la cara como diciendo, claro, como si los tenías que pagar tú. Y decía, yo pensaba a mí, digo, joder. O sea, estás dispuesto a irte a un conflicto. Luego no sé lo que pasará, pero si lo hubieran aprobado la semana pasada, estaba dispuesto a irse a un conflicto con los trabajadores y las trabajadoras, que según ellos, el ministerio,
cifra cada día de huelga en 50 millones de euros de pérdida. O sea, estaba dispuesto a mantener un conflicto que iba a costar 50 millones de euros día de huelga frente a los 134.000 de la multa para ganar tiempo y encontrar un gran acuerdo, aunque tengas que pagar 10 días, 20, 30 de multa. No tiene mucha sensatez. Y eso no lo han comentado hoy, pero me lo comentaron, a mí me llama mucho la atención. Los puertos, por su carácter de interés especial, son militarizables. Pero a día de hoy, y es un poco lo que nos comentaban cuando hacían toda la ronda los de coordinadora y UGT sobre todo, que han estado más pateándose todos los despachos, digamos que el conflicto con el Ministerio, más allá de lo que ha comentado ahí, de los años estos que han estado negociando un poco ahí, digamos, de manera más privada con ANESCO, que es la patronal de ellos, o otras cosas, digamos que la madre del cordero, así, habrá mil cosas, pero digamos que lo fundamental era el tema de las subrogaciones, es decir, si cambias, para que se entienda, si cambias de empresa, que se te respete tu antigüedad y tu salario, más otras cosas, pero fundamentalmente eso, que es algo como muy normal para cualquiera, pero es lo que estaba en el aire. Y la otra cuestión es la del registro, que es lo que ha hablado él durante bastante tiempo, de las 3 bolsas que existen en el puerto de Bilbao, del por qué esas bolsas, pues por la capacitación que tienen que tener y demás. Y de ahí, lo que hace el PP es decir, no, pues lo de la subrogación vale, pongo el dinero de todos, como ha dicho él, para prejubilar y lo que sea, mira qué privilegiados que se jubilan antes de tiempo, porque ellos se pueden jubilar antes de tiempo por el oficio que desempeñan. Y además con un 70% con prejubilaciones, que lo pagamos todos y todas, me parece que el dinero de todos y todas no importa, pero utilizan eso y la subrogación. A esta ya estarían dispuestos a ceder, parece. Porque el propio ministro el otro día, en la intervención, lo dejó caer. Pero lo que no acepta de ninguna manera es el registro. ¿Y eso qué significa? Que si tú no aceptas el registro, vamos, si lo digo mal, luego me corrige aquí Alan, pero si tú no aceptas el registro, lo que tú dices es, vale, hay unas plantillas fijas a las que yo voy a subrogar, aparte me los voy a quitar ahora con prejubilaciones y demás, porque siempre habrá quien diga, pues tengo la espalda tronzada, porque además que esos tienen un montón de enfermedades profesionales asociadas a sus labores, pero tengo una salud ya maltrecha, me puedo prejubilar con X dinero antes, pues me voy a ir. Eso es muy humano y lo hará un montón de gente. Luego la parte fija yo la reduzco. La otra parte es la del registro, en la que juega un papel el registro, es la otra parte en la que yo cojo gente para no tener que coger a los del pueblo, a mis colegas, y que estén más o menos formados y pongan más o menos riesgo a la gente. Si yo me la quito, porque no puedo haber registro, yo puedo dejar que las grandes empresas, Maersk o Costco, la que sea, con esa gente que le ha dicho, que es la que viene en el barco, puedan hacer esa función. Yo me abarato un montón, porque toda esa gente, estos se empeñaron en que cobraran lo mismo que ellos, pero si yo no los tengo y puedo ponerlos yo, podré pagarles la mitad, un tercio, y así voy minorizando la plantilla estructural de los puertos. Y cuando la vaya reduciendo a la nada, me quedaré con todo. No, pero con lo que comentabas de la OIT, aquí repasando, o sea, el tema de la OIT se menciona mucho, el convenio 137, porque cuando el Estado dice que no se puede tener un registro, que es lo que luego dice, no, es que estos quieren tener un registro, pues lo que les llaman mafia, porque en el fondo así deciden quién entra y quién no entra, cuando ya ha explicado lo que son empresas privadas y demás, o sea, ahí no pierdo más tiempo, ¿no? Pero el convenio de la OIT sí valida el registro, y por eso salude siempre, porque yo no me lo he leído, pero cuando hablas con la gente de los sindicatos, o diferente gente te dice, es que el convenio 137 de la OIT valida el registro, y el gobierno dice que el convenio que el registro no es posible, que no es legal. Entonces ahí está las menciones a la OIT, pero bueno, que la OIT se la menciona en tantos sitios, y a veces no se cumple, pues con el TTIP yo también me he aprendido no sé cuántos convenios de la OIT sobre el derecho a igual salario, igual trabajo de las mujeres y que no se incumple en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero yo creo que tiene una lectura más táctica, y el PNV es inteligente. O sea, a nosotros nos puede cabrear mucho, lo comentábamos antes, digo, sí, ahora habrá no sé cuántos que dicen que hasta aquí, que ya no pasan más, pero dentro de 2 años la mitad volverán, pero aún así, aunque toda la gente que afectada, estibadores o estibadoras fundamentalmente, o familiares, tal, decidan que esto es patético y tal, y que ya no lo van a apoyar más, eso se puede cuantificar fácil y no es mucho. Pero tú fíjate la jugada táctica del PNV, dice, yo sé que esto va a salir sí o sí, porque yo controlo, o sea, lo mismo que yo me he preocupado de hablar con estos y tal, pues ellos tienen así la lucha, el presidente del Puerto de Bilbao, ya les habrá dicho cómo está la cosa, les habrá dicho, mira, esto va a salir sí o sí, porque Ciudadanos va a llevar su programa, porque el PSOE puede, de alguna manera, entre comillas, atar un poco a UGT y tal, y podrán hacer que con la subrogación tal. Entonces, si tú ahora das la cara, si tú ahora votas que no, tú no vas a poder sacar nada de más que no vayan a sacar todos los que voten que sí luego. Si tú te inmolas delante de la gente, aparentemente 2 semanas antes, solo con el PP, le dices, oye, pues mira que a mí mola yo solo, no mira estos de Ciudadanos que capullos, cómo se han achantado, y yo aquí he estado contigo, el túnel de ser antes, no sé qué. Y cuando llegue la otra fase, que será presupuestos,
partimos de igual. Es decir, yo te apoyo, como te va a apoyar Ciudadanos tal, y ahora negociamos igual. Luego es una jugada de doble ventaja. O sea, que no son tan tontos. Hasta donde yo sé, en Sestao seguro. En Santurchi seguro, pero bueno, esta se ha presentado, pero no sé cómo ha quedado votado, pero en Sestao y en Santurchi han votado un texto que es una transacción, que no es todo lo que nos gustaría a nosotros probablemente, pero que reconoce la exigencia de transferencias, vale, esa no es un problema para ellos, porque pueden hacer lo mismo que en Bermeo, pero la otra es la de la votación contraria al Real Decreto, por garantizar la calidad de los empleos. Pero ahí solo tenéis que mencionar, pero ¿quién tenía razón? El PNV de ese Estado, que se dice que desde lo local, es decir, que lo que está más cerca del ciudadano es lo que mejor conoce lo que pasa, ¿quién tenía razón? Sestao y Santurchi cuando votan que no, o el grupo parlamentario del PNV en el Congreso cuando vota que sí.